Bueno, habíamos estado viendo los dones espirituales. Hemos visto 4 dones espirituales. El don de sabiduría, el don de conocimiento y ciencia, el don de fe. Y la semana pasada abrimos con el don de sanidad. Pusimos un filtro al don, lo buscamos según cómo había sanado Jesús y cómo habían sanado los discípulos, que sanaron en forma igual. Y dedujimos que en nuestros tiempos este don no estaba en ejercicio. No decimos que la sanidad no está, sino que el poder o el don que ejerce un hermano para sanar a otros es el que no está. Antes, esto lo relacionamos con los profetas. En Deuteronomio dice que el profeta, cuando profetiza, tenía que cumplirse el 100% de la profecía. Si no, ese profeta no era de Dios. En el don de sanidad pasaba lo mismo. Había una serie de características para sanar, que era, por ejemplo, la sanidad se daba con una palabra o con un toque, la imposición de manos o con la palabra dicha. Era instantáneo, era automático o completo, era orgánico. Esto es lo que más me importaba aclarar. ¿Qué significaba orgánico? Que eran enfermedades incurables. No era que hoy día, si hubiese ese don, alguien venía y decía, me duele la cabeza, y te imponía las manos y te sanabas de la cabeza. Ese no es don de sanidad. El don de sanidad se ejercía sobre cojos, paralíticos, ciegos, mudos, sordos, leprosos, una serie de cosas irremediables, irreversibles. Entonces allí estaba el poder del don de sanidad. Otro detalle, el don de sanidad se daba para decirle al mundo que había un nuevo pacto, una nueva salvación por medio de la sangre de Jesucristo que había muerto. La impronta del Evangelio tenía que meterse con poder. ¿Y cómo lo hicieron? Por medio de milagros, prodigios, sanidades, etcétera, etcétera. Entonces, esos milagros, ese don de sanidad cesó porque hoy día aquellos que dicen tenerlo no cumplen con todos los requisitos. Otro de los requisitos era que el que tenía el don de sanidad sanaba a todos, y siempre sanaba. Entonces hoy día hay muchos que creen tener el don de sanidad y algunos no lo sanan y le atribuyen la falta de fe al enfermo. Y si vemos en la palabra de Dios, hay muchos ejemplos en donde los enfermos no tenían fe y no necesitaban tener fe, sino el que sanaba tenía que tener fe. Entonces podemos decir que en base a una serie de filtros, el don de sanidad no estaría siendo en estos momentos ejercido por nadie. Ha cesado y ha dejado ese don de existir, pero no el poder de Dios para sanar. Dios puede sanar, Dios a veces quiere sanar y lo puede hacer, pero no en los medios o en las maneras que sanaba en el antiguo tiempo. Aclaramos eso para que podamos ir también entendiendo. En quinto lugar, tenemos el don de hacer milagros. 1 Corintios 12. Leemos para... Quisiera comentar algo. Comente. Con respecto al anterior, o sea, el don de sanidad. Sí. Es como un testimonio. Había un señor que se llamaba, o se llama, Murielo. Él tenía, por decir, el don de sanidad, ¿sí? Era de Mendoza. Y se juntaba mucha gente, impresionante, colectivos, tráfico, era impresionante. Y estaba semana y semana atendiendo gente. Sí. Yo tuve el, ¿cómo se le dice? El privilegio de ver, en este caso a mi madre, que estaba ciega.
porque tenía problemas de catarata. Sí. Y como era muy nombrado este señor, Murielo, bueno, fuimos. Y salió bien. Estuvimos 4 días o 3 días, porque no había que sacar turno. Entonces se vino viendo. Bien. Dijo, ah. Muy bien. Y yo ¿qué otra cosa vi? Un paralítico con muletas. Cuando lo curaron delante de todos, yo lo vi. Lo hizo poner contra la pared con las muletas y de repente vino él, le ponía la mano. Les ponía las manos. Le ponía las manos y los curaba. Cuando se retiró, dice, ahora estaban los familiares, sáquenle las muletas. Y se quedó parado. Mamá. En la pared. Dice, ahora camine. Y dio 2 pasos, nada más. Caminó. Y caminó. Bueno, eso es lo que yo pude ver. Eso es lo que vos pudiste ver. Hay que hacer una aclaración que lo vamos a ver en este don también, de que muchas veces el enemigo también tiene poder para hacer milagros. Bien. Por eso están los brujos, Bien. los hechiceros, que vos vas y te hacen un trabajo y se realiza. ¿Y este hombre cobraba? No, y curaba en el nombre de Dios. Claro. Después vamos... Y la gente le daba, no cobraba, le daba. Sí, le ofrendaba. Exacto. En un momento, el apóstol Pablo está yendo a la ciudad. Decían que con la propia sombra Pablo hacía milagros y sanaba. Y en un momento se le acerca un hechicero y dice querer convertirse y hace todo lo que nosotros hacemos para ser salvo. Pero después le dice, yo quiero tener eso para ganar dinero. Entonces Pablo le dice que en él estaba el diablo, porque quería usar de poderes para poder lucrar. Eso es lo que decía el Jorge, que quería dinero. Muchas veces el enemigo tiene el mismo poder que el Señor. Lo vamos a ver también, pero no importa, lo nombramos antes. Éxodo capítulo 7, después lo leemos si quieren, pero Éxodo capítulo 7 dice que Moisés y Aarón se presentan delante de Faraón para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Entonces Faraón quería saber que venían de parte de Dios. Entonces Moisés con su vara, con su cayado, con su varita, la larga al piso y se convierte en una serpiente. ¿Qué hicieron los hechiceros de Faraón? Exactamente lo mismo, en el nombre de Dios. ¿Qué pasó? La serpiente de Moisés se devoró a las otras serpientes de los otros hechiceros. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Realmente puede alguien sanar hoy día? Sí. ¿Puede venir de Dios o puede venir del enemigo? Eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. No, en lo que nosotros cotejamos en la palabra, hoy día el don de sanidad no viene de parte de Dios si lo ejecutan. Pero sí creemos que por la oración del justo, dice, se podrá sanar al enfermo. Santiago, ahí lo estuvimos leyendo la otra vez. Pero bueno, es una aclaración para que nosotros también tengamos en cuenta, porque el enemigo también tiene poderes. Y cuando venga el anticristo, cuando estemos ya en la presencia del Señor, el anticristo se va a manifestar y va a hacer los mismos milagros que el Señor Jesucristo hizo. Va a resucitar, va a dar vista, va a hacer un montón de cosas para que crean que Él es el Mesías. Y después viene lo peor. Dice, versículo 9 del capítulo 12 de 1 Corintios: a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otros el de hacer milagros, y a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, y a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. El próximo don espiritual que nosotros vamos a ver es el don de hacer milagros. Muchas veces vamos a encontrarnos con hermanos que a muchos de estos dones o a muchas de las cosas que vemos en la Escritura
son un poco reacios, que quizás se les pueden decir, no, directamente, no existe, no, esto no está, no, esto no está en vigencia. Porque nos han inculcado, y soy parte quizás de esos, nos han inculcado de que hay muchas cosas en donde otras religiones lo hacen y nosotros no tenemos que copiarlo. Pensando que nosotros primero tenemos la verdad y segundo, que nosotros somos mejores. Y muchas veces los de otras religiones, llámense como a veces les denominamos los pentecostales, nos enseñan mucho a nosotros. Y mucho de lo que nosotros tendríamos que hacer no lo hacemos porque creemos que somos antibíblicos o antidoctrinales. ¿Ah? Hoy en día, mi esposa me decía, cantamos en el coro, quiero levantar mis manos, bueno, algo por el estilo. Y nadie levanta la mano. ¿Está mal? ¿Sí? Que no levantemos las manos. No está mal. Si querés levantar la mano o no levantar la mano, no está mal. Lo que pasa, yo lo viví por mi adolescencia, porque en mi adolescencia mis líderes me junaban, como decían, te la tienen junada, me decían, ojo, ojo, porque eso son cosas antibíblicas. Nunca aplaudíamos en la reunión. Había un coro que decía, obrando tú, ¿quién lo impedirá? Obrando tú. Nunca lo pudimos, en la iglesia, nunca pudimos aplaudir. Porque supuestamente estaba mal. O sea, no digo que nos vayamos a los extremos, saltemos. No, tampoco. Pero guarda con lo que nosotros pensamos que es antibíblico y no tenemos el respaldo de la Biblia. Todo lo vamos a pasar por el filtro de la Biblia. Este don no les voy a decir primero si está en ejercicio o no. Primero vamos a ver algunos detalles que son bastante importantes a la hora de ver el don de milagros. Yo les voy a leer para que vayamos sabiendo. Este don permite a los cristianos servir de instrumento a través de los cuales Dios lleva a cabo actos que sobrepasan las leyes de la naturaleza, o sea, actos sobrenaturales. Mientras que el don de sanidad, que algunos dicen tener, puede que no traspase las leyes de la naturaleza, lo importante es que se produce la curación o a veces sin que se utilicen procedimientos médicos. En el don de hacer milagros se efectúan cosas que sobrepasan las leyes de la naturaleza, o sea, para hacer un milagro tiene que ser algo sobrenatural. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Donde quiera que Dios envíe un milagro a través de este don, su objetivo es comunicar el mensaje específico a la gente. Ya vamos a ver, pero muchas veces cuando se ejercía un milagro era para que Dios avisara algo. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Quizás en tu familia hay una persona que está gravemente enferma. Entonces uno ora a Dios, intercede a Dios, ayuna quizás, hace vigilia, bueno, un montón de cosas espirituales que uno hace y la persona se sana. ¿Cuál es el objetivo? Quizás hacerle ver a la persona algo que Dios quiere hacerle entender, algún propósito en la vida, algún propósito en el camino. Esto era por lo cual se hacían los milagros en el antiguo tiempo. Muchos piensan que al igual que el don de sanidad y de lenguas, este don ya no existe, que fue época del Señor y de los apóstoles. Pero eso es un comentario. Miren, vamos a ver algunos ejemplos bíblicos en donde se ejerció este don de milagros. Algunas citas yo se las voy a dar, otras las voy a leer. En primer lugar, Éxodo capítulo 14, del versículo 21 al 22, Moisés viene huyendo junto con el pueblo de Egipto. Y Faraón los traía bien cerquita. Llegan a un lugar donde habían montañas a los costados, un mar al frente y atrás los egipcios. ¿Qué hace Dios? Por medio de Moisés, con la varita, toca las aguas y el mar se abre en dos. Eso es un
milagros. Perfecto. Primera Reyes, esto lo voy a leer, capítulo 18, versículos 36 al 39, dice: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, oh Jehová, eres el Dios que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová Dios, Jehová es el Dios. ¿Qué pasa acá? Elías estaba demostrando que el Dios de Israel era el Dios vivo, pero habían profetas de Balaam que estaban del lado contrario y no creían en Dios. Entonces Elías le dijo: bueno, hagamos 2 altares y el Dios de cada uno va a responder. Entonces los de Balaam hicieron el altar, pusieron la leña y empezaron a danzar, empezaron a hacer artimaña, y pasó el tiempo y nada. Entonces Elías, ¿qué hace? Hace el altar, pone la leña y le echa agua. Y le echa agua. Entonces empezó y hizo esa oración. ¿Qué hizo Dios? Bajó fuego del cielo y consumió. La leña consumió todo. Allí demostró Dios que era Dios. Y ahí hizo un milagro. Mateo 14, del 17 al 21, muchos lo conocen. Jesucristo alimenta a 5.000 personas. ¿Cuánto había? Una canasta con 3 panes y 5 peces. Nada más. ¿Para cuánto alcanzaría ese? Para 4 personas, 5. Ponen, si comen como yo, para 2. Bueno, alimentó con eso a 5.000. Y lo hermoso dice que cuando recogieron las sobras, sobraron 12 canastas, una para cada apóstol. Entonces, ahí también vemos un milagro. Hechos 19:11. ¿Lo publicás eso? Sí. ¿Lo publicás en la pantalla? No, las citas no están anotadas. Ejemplos prácticos, dice nomás. Hechos 19:11 dice, a ver, Hechos 19:11, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Y el 20, del 9 al 12 dice: y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, bonito, era larguero Pablo y se le durmió Eutico, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan, bueno, ahí lo resucitó, comió y fue, dice, largamente hasta el alba, y así salió. Son milagros que están reflejados en la palabra de Dios. Si se dan cuenta, todos los milagros tienen algo en común, que son sobrenaturales. Este don existe, puede que exista. Yo por ahora no he visto quien tenga este don ejerciéndolo, pero puede haber. No está como en el antiguo tiempo por medio de imposiciones de manos, pero sí está por medio de la oración. Néstor Tosini, de la ciudad de Neuquén, nos decía que un gran siervo de Dios estaba internado con cáncer terminal y quedaban horas de vida. Ya su corazón ya no latía bien, estaba muy complicado su estado. ¿Qué hizo la iglesia donde se reúne Néstor? Hicieron
no sé si 3 o 4 días de ayuno y oración. Y se iban a la iglesia a orar de rodillas, a orar de rodillas. ¿Qué pasó? Que esta persona se sanó. Se sanó. Nosotros no debemos desestimar el poder de la oración. La oración eficaz del justo puede mucho. Puede mucho. Y el enemigo trenza cadenas, trenza ataduras y solamente se deshacen no con rituales, no con cosas vanas, sino con luchas espirituales. ¿Cómo es? Orando. Orando, ayunando, orando, ayunando. Pero nunca se olviden, porque muchos de los que dicen tener algunos dones que quizás no están, muchos no tienen esta disciplina delante del Señor. Lo hablábamos después de la reunión el otro jueves. Si vos querés ejercer, por ejemplo, el don de hacer milagros, tenés que tener una comunión con Dios íntima. Tenés que, y lo vamos a ver en el próximo don también, tenés que tener una relación con el Señor tremenda, llena de pureza, llena de santidad, para que cuando ores, el cielo se abra para responderte. Si llevamos vidas mediocres, dobles vidas, vamos a orar y no vamos a hacer absolutamente nada. Entonces, esto es algo para tener en cuenta. Y esta parte es la que yo les decía recién. Algunos peligros con este don. Tareas posibles. ¿Cuáles son las tareas posibles? Misiones en el extranjero, luchas espirituales profundas, y podemos trabajar con este don en el ministerio de oración. ¿Cuáles son los peligros que puede llegar a haber cuando una persona puede tener o un hermano tiene este don? En primer lugar, lo que dijimos recién, el enemigo también tiene poder para hacer milagros. Tiene poder para hacer milagros. Entonces tenemos que tener cuidado con estas cosas. En segundo lugar, los peligros, eso es con respecto al enemigo. Con respecto a los cristianos, el peligro que podemos tener es que aquel que tiene este don, en donde se da cuenta que ora y que Dios mueve sus manos y son sanados, son liberados, hay cosas sobrenaturales que suceden, que empiece la vanagloria. Y que empieza a decir, no, se sanó, o esto pasó porque hubo un tiempo en el que... Buenas noches, hermano, ¿cómo le va? Trae unas cajas. ¿Algún hermano le puede ayudar? Sí. Pedro va a bajar unas cajas allí. Por favor. Gracias, mi negro. Sí, vaya. Que va de pasada a la reunión. Nos ha traído un montón de literatura para la Feria del Libro, que ya lo vamos a comentar después, es el 30 y 31 de septiembre en el Centro de Congreso y Exposición. Entonces, decir cosas para vanagloria. Y siempre, ahí en 1 Corintios 14, los dones espirituales son exclusivamente para la edificación de la iglesia, no para la vanagloria de cada uno de nosotros. Y otra de las cosas es que muchas veces, como nuestras iglesias no se acostumbran a decir ciertas cosas, uno muchas veces se siente condicionado. Como por ejemplo decíamos recién, yo sé que los jóvenes se lo han preguntado, pero bueno, ¿está mal levantar las manos cuando te dice el coro, quiero levantar a ti mis manos? Y algunos jóvenes quizás no lo preguntan. ¿Por qué? Porque nos ven a nosotros que somos tan cuadrados que vamos a decirle, no, esto es antibíblico, esto es eso, esto es el otro, que directamente se quedan calladitos. Y muchas veces los que somos cuadrados somos nosotros, que decimos que la palabra dice algo y no es así. Cuando una persona tiene este don, corre el riesgo de no avisarlo o de no decirlo, porque van a pensar que es un hereje, que es una persona de otro planeta. Sin embargo, este don puede estar entre nosotros ejerciéndose, que muchas veces no nos damos cuenta. Pero les recuerdo, no como en el antiguo tiempo, con muchas artimañas, con mucho circo, con mucha
¿cómo se dice? Actitudes o hechos. Muchas veces esto se logra en el cuarto secreto, en el lugar secreto. Cuando nuestra comunión con el Señor es firme y verdadera, Dios ejerce milagros en la vida de los demás. Me encanta la frase de Alducín cuando habla de la oración. Dice que la oración del cristiano es el medio por el cual el cristiano impacta el mundo espiritual, tanto el enemigo como del Señor. Y ponía el ejemplo, cuando Daniel en el capítulo 9 o capítulo 10 de Daniel habla y dice: yo quiero recibir el mensaje de Dios, y se pone en oración, sale un ángel a traerle el mensaje y lo detiene el príncipe de Persia. Y por 21 días el ángel fue detenido, hasta que vino Miguel, lo ayudó y siguió el viaje. Y esto lo tomaba Alducín y dice: cuando vos y yo nos ponemos en oración, cuando tenemos santidad, cuando tenemos comunión con Dios, oramos y el cielo se empieza a mover. Y las huestes espirituales de maldad se empiezan a mover. Pero mayor es el que tenemos nosotros, que es el que ejecuta cada una de las cosas. La oración de fe puede mucho. El entrenamiento, ese lo pasamos. Bueno, avanzamos. El don de profecía. A ver, ¿cómo vamos? Lo entrego, porque si no, uno por día no nos va a servir. El don de profecía. Vamos a hacer algunas aclaraciones. Lo leímos recién en 1 Corintios 12, que alguno tiene el de hacer milagros y a otro profecía. La profecía en el antiguo tiempo era predecir algo que venía de parte de Dios, hacia el futuro del pueblo. Era un mensaje que Dios le daba a una persona y esa persona lo decía diciendo cosas del futuro. ¿Ok? Eso es el don de profecía que era en el antiguo tiempo. En el Nuevo Testamento, el don de profecía tiene que ver con poseer un mensaje en una situación concreta, siempre en concordancia con la palabra de Dios. Tiene un parecido grande al don de sabiduría y al don de conocimiento. En este sentido, proclamar la revelación divina significa que la persona está tan en comunión, tiene tanta intimidad con Él, con Dios, que puede transmitir lo que hay en el corazón de Dios para su pueblo o para alguien en particular, advirtiendo, exhortando, consolando, enseñando y aconsejando. Este es el don de profecía. A ver. Eso sería lo que es hoy. Lo que es hoy. Yo llego a la casa de Jorge. Llego a la casa de Jorge. Y de repente algo me dice que Jorge está mal. Entonces yo llego, exactamente, el Espíritu Santo me dice que Jorge está mal. Entonces yo llego y le digo a Jorge: mira Jorge, ¿sabe lo que dice la palabra de Dios? Que en el mundo vamos a tener aflicción. Pero escuchá, ¿tenés a Cristo en el corazón? Me va a decir que sí. Bueno, dice que Cristo ha vencido al mundo. Eso, ¿qué estoy haciendo? Exhortándolo. Le estoy dando por medio de la palabra algo que yo estoy viendo, pero él no me ha contado, no me ha dicho. Entonces ahí yo estoy ejerciendo el don de profecía. Un hermano contó a su pastor en un momento: pastor, me gusta esta persona, me gusta esta chica, ¿qué me aconseja? Y el pastor oró y después de orar le dijo: mira, no te conviene. La palabra de Dios dice tanto. No unáis en yugo desigual con los infieles, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? La persona no hizo caso y se unió. Y hoy día no se está congregando ni está teniendo ningún tipo de servicio ni comunión con Dios. ¿Qué pasó? El pastor, en su don de profecía,
exhortándolo, aconsejándolo, él dio la palabra, pero la persona no quiso escuchar. Eso es lo que en estos momentos sería el don de profecía. Cuando uno, por medio de la palabra, transmite lo que Dios le quiere decir a él. Pero por su falta de comunión, ponele, Dios no se lo dice a él. Más o menos soy claro, ¿se entiende lo que quiero decir? Más o menos como hizo Tito conmigo, que él vio a través del Espíritu Santo que yo estaba mal. Bien. Él fue a mi casa y eso que dijo, bueno, le digo, yo no tengo a Cristo en mi corazón. Y si querés tenerlo, y bueno, y ahí ejecutó eso. Exacto. Es que es así. Por eso dice, cuando vos tenés una íntima comunión con Dios, vos podés entregarle un mensaje a la otra persona. Ojo, que después lo vamos a ver en los peligros. Esto no es para menospreciar a los hermanos o para crucificar a los hermanos, para hacerle la cruz a los hermanos. Simplemente es para que el hermano, en este caso, sea animado, sea restablecido, sea restaurado. Ese es el objetivo. Todos los dones tienen la edificación de la iglesia. ¿Qué pasa? Muchas veces el Espíritu te dice que hay pecado. ¿Me entendés? Entonces vos te acercás a la persona y vos haces que confiese el pecado. Pero vos lo sentiste por medio del Espíritu. Entonces, la profecía ahí sería ¿cuál? Arrepiéntete. Comienzan las nuevas obras. Arrepiéntete, apártate, restáurate, aíslate un poquito y vuelve a la comunión con Dios. En ese sentido estaríamos ejerciendo el don de profecía. Vamos a ver algunos ejemplos prácticos. En Deuteronomio lo dijimos, 18, del 18 al 22, Dios determina si un profeta tenía palabra de parte de él o no, de acuerdo a que si cumplía o no con la palabra, con la persona que decía. Si no lo cumplía, ese profeta debía morir. Eso es en el antiguo tiempo. En Mateo 7, del 15 al 20, dice, aún los profetas, no sé si lo tengo. No, ese no. No, ese no lo. Bien. Mateo 24. Aún los profetas, que son supuestos profetas, se deben conocer por medio de los frutos. Mateo 24, 11, 23 habla acerca de que en el próximo tiempo se levantarán falsos profetas y engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Pablo a Timoteo les dice, tened cuidado. Tened cuidado con los falsos maestros, los falsos profetas. Tened cuidado. Aclaramos, no estamos hablando de las profecías de antes que viene y yo le digo, Jorge, mira, el Señor me dijo que la semana que viene se te va a pinchar la camioneta. Cosas así. O que normalmente los que dicen tener el don de profecía nunca te van a decir nada malo. Te van a decir, mira, la semana que viene vas a recibir el doble de tu sueldo porque se van a equivocar en el banco y no lo vas a tener que devolver. Amén, sí, por lo menos. Pero no es del Señor. No es del Señor. Porque eso nos explicaba Silvestre hace mucho tiempo. Claro, hoy dicen que son profetas y te dicen, tu hijo va a ser varón. Tienes dos opciones, o es varón o es nena. Es adivinación eso. Es como tipo apuesta. Entonces, hablamos del don de exhortación, de enseñanza, de ánimo. 1 Corintios 14, del 1 al 4 dice, el que tiene el don de profecía, hoy en día debe ser para la edificación de la iglesia. Todo es para la edificación de la iglesia. No para decir, mira cuánto sé de la palabra. O armar un espadeo bíblico. No. Si no edifica al hermano, mejor quédate calladito. O me quedo calladito. Hay una, en 1 Pedro 1.19, la NTV dice,
Debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Sobre todo, tiene que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Estos son los posibles peligros que podemos cometer cuando decimos tener este don. Que de nuestro propio razonamiento emitimos un juicio, emitimos una opinión, y esa opinión no viene de parte de Dios. Y podemos llegar a destruir. El ejemplo más claro es cuando creemos que aparece en la Biblia y nosotros lo decimos, y nosotros lo expresamos. Si vamos a un hermano y le decimos: hermano, está mal que levante la mano en la reunión, y el hermano te mira, y creemos que estamos aconsejando conforme a la palabra de Dios. Entonces esto puede ser alguna consecuencia que no debemos practicar dentro de la iglesia. Por último, 1 Juan 4:1 dice: queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pongámoslos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Esto tiene que ver con lo que les decía recién. Si nosotros queremos o tenemos este don en donde podemos exhortar, animar, bendecir a los hermanos, restaurar, encaminar, nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestra comunión con Dios no debe estar interrumpida, que nuestra santidad no la tenemos que vender y que tenemos que estar en todo momento en la presencia de Dios, porque si no, Dios no te habla. El Espíritu Santo no te habla cuando hay pecado en tu vida. Pero cuando vos estás limpio, estás en comunión, estás en santidad, Dios muchas veces te utiliza para levantar a un hermano o para descubrir a un hermano en su pecado, restaurarlo y encaminarlo. Pero esto solamente sucede cuando vos estás en la presencia del Señor. En mi camino largo de la vida cristiana he visto muchas personas que quizás se congregan en otras iglesias y en un momento te dicen: la palabra de Dios es lo mejor, y saltan y te parece que están tocando el cielo, están ahí cerquita del Señor. Y después en la vida cristiana, en la vida común, o sea, la vida cristiana, en la vida diaria, que tendría que ser lo mismo, quizás te los encontrás de repente y andan con un cigarrillo en la mano, o andan insultando, o en 2 palabras que charlas con ellos ya te mandaron 4 o 5 malas palabras. Entonces vos decís: ¿a dónde está la comunión de Dios? ¿Y qué tratan de hacer? No, hermano, adelante, porque la Biblia te dice, y etcétera, etcétera. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo, porque agarramos coraje un ratito, porque leímos un ratito y ya exhortamos a los demás. Y esto no tiene que ser así. Nuestra comunión, en primer lugar, tiene que ser pareja todo el tiempo. Y en segundo lugar, con esa comunión nosotros podemos ayudar a los demás hermanos, exhortar a los demás hermanos y animarlos a seguir adelante. ¿Cuántos de ustedes han estado en una situación en donde quizás ha muerto alguien, ha enfermado a alguien, están en el hospital o algo por el estilo, y ustedes dicen: ¿y qué le digo? ¿Qué le digo? Ahí es donde ejerce el don de profecía, en donde, cargado de la palabra de Dios, el Espíritu dice: mira, voy a decir, a ver, este pasaje, ¡pum!,
Y te lo trae a la mente. Y te voy a decir que le digas esto. ¡Bum! Y le decís. Y son las palabras exactas que esa persona necesitaba. No pusiste de voz, no hiciste ningún esfuerzo, simplemente el Espíritu acomodó todo para que vos hablaras, lo exhortaras, lo animaras, lo restablezcas, lo restaures, etcétera, etcétera. Ahora, si tu comunión es débil con Dios, el Espíritu no va a manotear nada. ¿Ah? Es como cuando nosotros vamos al supermercado el 1 de mes y llenamos todo. ¿Ah? A los 2 días, fideo, pum, saca, azúcar, saca. Pero el 20-25, ¿qué pasa? Azúcar al vecino, a pedirle al vecino. Ay, los fideos, bueno, hagamos un arroz. Pero queda un poquito de arroz. Y empezamos a manotear lo que haya. Con el Espíritu pasa lo mismo. Si tu comunión con Dios no es tan buena y tan constante, cuando Dios te quiere utilizar, el Espíritu no va a tener textos para decirle a otro. Porque no los has leído. Porque no los tenés. Entonces, ¿qué nos tiene que exhortar o animar esto, hermanos? A que nuestra comunión con Dios tiene que ser la prioridad. La lectura de la palabra de Dios tiene que ser la prioridad. El afianzar nuestro espíritu, la prioridad. Porque no sabemos, algunos no saben que tienen este don. ¿Ah? Y no lo ejercen por su mínima comunión con Dios. Pero entre todos tenemos que procurar el estar más cerca de Dios, para que cuando Dios nos quiera utilizar, podamos ser instrumentos útiles en sus manos. ¿Ok? Bien. Y de eso también vamos a dar cuenta. Exactamente. Esto es como los... No hay agua. Esto es como los talentos. Un vasito de agua. Me ahogo. Esto es como los talentos. Dios te da algo y vos lo tenés que multiplicar. Si en algún momento en la carrera vos lo guardaste el talento, cuando Dios te llame a cuenta, te va a decir, ¿y qué hiciste con esto? Tal y tal persona necesitaba de tus palabras. Tal y tal persona necesitaba de tu compañía. Hoy está, por desgracia, muy latente el tema del suicidio, la depresión y cuántas cosas. Imagínate los que tenemos a Cristo en el corazón. Y yo creo que muchos en la iglesia tienen este don. El de exhortar, el de alentar, el de restaurar. Ahora, yo me pongo en el plano de decir, una persona se quitó la vida y era muy cercano a mí. Y yo nunca le hablé de Cristo, nunca le exhorté. Quizás algunas veces te largó algunos datos, como diciendo, estoy yo acá. Y sin embargo, muchas veces nos quedamos callados. Yo creo que estamos llegando a los tiempos muy difíciles y finales, en donde tenemos que dejar nuestra silla de comodidad, de confort, y empezar a ver la gente que nos está necesitando. ¿Y saben qué? Todos estos dones eran para los inconversos. El don de sanidad se daba solamente para los inconversos, para que creyeran en Cristo. Nosotros tenemos en nuestras manos una responsabilidad muy grande. ¿De cuántos podemos salvar de esta horrenda maldición que estamos teniendo en nuestro país, en nuestro mundo, donde la gente no encuentra un fin, una meta, un medio para vivir y se quita la vida? Y lo más triste es que son jóvenes la mayoría en este último tiempo, 18, 21. Y muchos de nosotros tenemos la oportunidad de salvarlos. Porque si ellos se encuentran a Cristo, Cristo les puede cambiar la vida. Dejemos lo que estamos y empecemos a mirar hacia el otro lado y a decir a quién voy a rescatar. ¿Se acuerdan la película que hemos recomendado en algunas oportunidades, Hasta el último hombre?
El soldadito que no quería usar armas, que era enfermero. ¿Ah? Soldadito no despectivo, sino porque era flaquito y chiquitito. ¿Y qué decía él? Che, vámonos. No, uno más. Uno más. Y se iba sin arma. Y encontraba uno medio tirado, medio enfermo. ¿Y qué hacía? Lo limpiaba, lo lavaba, lo largaba con la soga para abajo. Uno más. Quizás en tu familia hay uno que necesita de tu ayuda. No sea tarde, porque vos no sabés